En Hoy por Hoy, consejos para cuidarte de la mano del Hospital Recoleta Salud Marbella. Nosotros actuamos, tú sanas. Continuamos en Hoy por Hoy en Ser Marbella, Costa del Sol. Seguro que todos ustedes han escuchado o han leído reportajes en prensa en el que se habla acerca del el tratamiento con beta bloqueantes después de un infarto, poniendo en duda incluso el uso de estos medicamentos, o más bien su utilidad después de un infarto agudo de miocardio. Pues bien, hoy queremos hablar de este tema con el cardiólogo del Hospital Recoleta Salud Marbella, el doctor González Cocina. Muy buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿qué hay de cierto en que haya millones de personas en el mundo que estén recibiendo un tratamiento para el infarto de miocardio que no sirve para nada? ¿Esto es así? Bueno, antes convendría explicar un poco la historia del tratamiento con betabloqueantes. Estos fármacos comenzaron a ser utilizados en pacientes con infarto agudo de miocardio hace ya más de 30 años. Y han sido los primeros medicamentos que han demostrado una disminución de la mortalidad en estos pacientes y han salvado muchas vidas. Lo que ocurre es que en las últimas 2 décadas han aparecido nuevos fármacos, han aparecido los stent coronarios, que cuando se implantan en las primeras horas del infarto, pues han disminuido aún más la mortalidad de estos pacientes, a lo que ya habían logrado los betabloqueantes antes. Esto ha hecho que los cardiólogos nos planteásemos realizar estudios para ver si aún se mantenía este beneficio 40 años después. En el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que se ha celebrado la semana pasada en Madrid, se han presentado los resultados de 2 estudios. Uno que se ha realizado en España e Italia y otro en Noruega y Dinamarca. El primero, realizado en España, pues efectivamente no se ha encontrado ningún beneficio en los pacientes que tomaban los betabloqueantes respecto a los que no lo tomaban. Pero en el segundo sí se vio que estos fármacos seguían produciendo un beneficio, además del ya logrado por los nuevos tratamientos que he nombrado. El titular del periódico obviamente se refiere solo al primer estudio, pero en medicina, antes de hacer recomendaciones tan fuertes, hay que analizar bien todos los datos disponibles y posiblemente habrá que realizar más estudios antes de modificar la práctica clínica. A su pregunta concreta podríamos decir que el titular pues es un poco atrevido y que de momento se recomienda que los pacientes no dejen este tratamiento sin consejo de su médico. Eso le iba a decir, ¿qué debe hacer una persona entonces que está tomando un betabloqueante? Pues imagino que lo primero hablar con su cardiólogo, ¿no? Sí, decirles primero, ante todo, que estén tranquilos, que sigan tomando toda su medicación hasta que les vea su médico o su cardiólogo. Hay que tener en cuenta que este estudio se hizo en pacientes que mantenían una función contráctil del corazón normal, es decir, la capacidad de bombeo del músculo cardíaco era normal y que se les había puesto un stent. Pero no todos los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio se logra implantar un stent en las primeras horas. Y algunos de ellos, además, tienen algo disminuida la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Y además, otros pacientes necesitan estos fármacos por otros motivos, como la hipertensión arterial o arritmias. Resumiendo, que hablen con su médico, que valorará si realmente, en su caso, hay que suspenderlo o no. En el caso, los próximos años... Sí, dígame. No, dígame, en los próximos años... No, en los próximos años saldrán nuevas guías de práctica clínica, teniendo en cuenta estos 2 estudios que en cierta forma son contradictorios y que nos van a definir exactamente qué pacientes seguirán necesitando este tratamiento betabloqueante y quiénes no, después de un infarto del miocardio. Usted ha apuntado antes que los betabloqueantes se utilizan también en por otras patologías, ¿no? No solamente por el riesgo de infarto, tras haber padecido un infarto. Si se tienen que tomar por otro motivo que no tenga nada que ver con los problemas cardíacos, ¿existen riesgo de complicaciones para esos pacientes? No, ninguno. Ahí pueden estar totalmente tranquilos. Mire, los estudios que se realizan no siempre reflejan el tipo de pacientes que luego vemos los médicos en las consultas. Tengan en cuenta que casi el 30 o algo más, 30% de los pacientes
de este estudio al que se refiere fueron excluidos porque ya tomaban este medicamento, porque lo necesitaban por otro motivo, como usted dice. Y en ese caso son fármacos muy eficaces y por supuesto que deben de seguir tomándolo mientras que su médico lo considere oportuno. Otra cosa es que aparezcan efectos secundarios que pueden aparecer con cualquier tratamiento y que están descritos en los prospectos de todos los medicamentos. En ese caso, bueno, pues hay veces que el paciente no tolera o bien una dosis determinada o bien tiene que suspenderlo por contraindicaciones. ¿Tienen las mujeres un mayor riesgo que los hombres si toman beta bloqueantes después de un infarto? Bueno, eso ha sido un hallazgo inesperado del estudio español-italiano, en el que, revisando los datos, bueno, el 20% de los pacientes incluidos en este estudio eran mujeres, el 80% eran hombres. Claro, es un subgrupo pequeño en relación al total y, por lo tanto, extraer conclusiones de un análisis o de un objetivo para el cual no fue diseñado el estudio. El estudio no intentaba responder a esta pregunta, pero fue un hallazgo inesperado. Si ha sido un problema estadístico, un sesgo estadístico o eso es verdad, pues lo vamos a ver en los próximos meses, que se van a hacer metaanálisis de muchos estudios para que el número de mujeres sea mayor que el que había en un estudio solo y bueno, y se responderá a la pregunta. Mientras tanto, si una mujer ha tenido un infarto y tiene indicación de betabloqueantes, lo puede tomar. Bueno, pues siempre su médico estará atento a si aparecen efectos secundarios o es exactamente el caso donde está indicado. Pero no hay una conclusión clara de que esté totalmente contraindicado en mujeres y tenemos que esperar un poco más a que aparezcan nuevos datos. En conclusión, doctor, que no demonicemos los betabloqueantes, ¿no? No, por supuesto que no. Son fármacos que nos han ayudado tanto durante tantos años y que, bueno, es que, claro, la medicina avanza, aparecen tantos tratamientos nuevos que van mejorando el pronóstico de los pacientes y que hacen que el beneficio de cada uno de los tratamientos, que antes eran lo único que teníamos, y por lo tanto el beneficio era solo achacable a ellos. Ahora, pues los stents, las estatinas, los antiplaquetarios, tantos fármacos que los pacientes toman y que han ayudado a disminuir la mortalidad. Claro, el protagonismo ahora ya de los betabloqueantes es menor, pero eso no indica que sean malos, que maten, ni mucho menos. Confíen en el consejo de su médico, que él sabrá explicárselo mejor. Bueno, y ante cualquier duda, eso, consulten con su médico o, por ejemplo, pasen por el servicio de cardiología del Hospital Recoleta Salud de Marbella. Allí le atenderá el doctor González Cocina y su equipo. ¿Qué servicios se ofrecen desde esta unidad, doctor? Bueno, la cardiología en principio clínica, que es la atención al paciente en consultas externas, al paciente también en urgencias, por el servicio de urgencias del hospital, y luego pues la realización de pruebas para un diagnóstico preciso, sobre todo pruebas no invasivas de momento, como es el electrocardiograma, el ecocardiograma, el TAC de coronarias, la resonancia cardíaca. Todo eso nos ayuda muchísimo hoy día. La tecnología ha evolucionado mucho y la posibilidad de hacer diagnósticos certeros pues aumenta mucho. Luego más adelante ya se incorporará la cardiología invasiva con la realización de cateterismos cardíacos para colocar stent a los pacientes con infarto de miocardio. Bueno, pues esos son los servicios que tenemos a nuestra disposición en la unidad de cardiología del Hospital Recoleta Salud de Marbella. En ella trabaja el doctor González Cocina, al que agradecemos que nos haya aclarado todas las dudas que teníamos acerca de estas últimas informaciones publicadas en los medios sobre los beta bloqueantes. Doctor, muchísimas gracias. De nada, buenos días. Buenos días.